Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Conceptualizando con el Profe Máximo, un espacio donde las matemáticas se hacen sencillas, claras, amenas y divertidas. El día de hoy continuamos trabajando con lo que es sólidos redondos y en el caso de hoy estaremos trabajando con lo que es el cono. Recuerda que en la clase anterior, que en el Conceptualizando anterior, estuvimos hablando de lo que era el cilindro, ¿verdad? En el día de hoy estaremos hablando del cono. Y cuando hablamos del cilindro, hablamos de figuras planas, que eran un rectángulo y dos círculos. En el caso de hoy solamente tenemos entonces un triángulo rectángulo y un círculo. Hemos hecho una reducción de las figuras planas, solamente dos. También es un sólido de revolución, por eso se llama sólido redondo y se genera por la revolución de este triángulo rectángulo en el centro de la circunferencia y esto se convierte en radio. O sea, vamos a hacer un giro de esta manera y este giro va a generar lo que es el cono. Este es un cono circular recto donde nosotros vamos con este triángulo rectángulo a llamarla a este lado, en vez de hipotenusa, ahora generatriz. Y estos son los catetos, pero este catetos es la altura que está en el centro, que va desde el vértice del cono hasta el centro de la circunferencia, y este lado es el radio. Por lo cual, a través de conocer esto, vamos a aprender unas fórmulas para calcular la generatriz cuando no la tengamos, la altura o el radio. Para eso tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque recuerda que la hipotenusa en este caso es mi generatriz. O sea que vamos a aplicarle el mismo concepto del enunciado de ese teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso vamos a reemplazar y vamos a decir que en vez de hipotenusa tenemos generatriz, en vez de un cateto tenemos la altura y en vez de otro cateto tenemos el radio de nuestro cono. Por lo tanto, para calcular la generatriz vamos a tener que la generatriz al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de, o sea, tomamos la hipotenusa, la altura al cuadrado, luego tomamos el radio al cuadrado y ese resultado del cuadrado del radio y del cuadrado de la altura lo sumamos. Y ahí tenemos entonces la generatriz elevada al cuadrado y le aplicamos luego, para conocer algunos de estos, los corolarios. Recuerda que corolarios hemos dicho que son aquellos teoremas que se desprenden de unos teoremas que ya han sido demostrados. Por ejemplo, para encontrar la hipotenusa o para encontrar un cateto, nosotros utilizamos corolario. Por eso es que aparece entonces luego que esta generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada. Fíjense, aquí aparece la raíz cuadrada porque utilizamos la operación inversa de la potenciación para nosotros poder deshacer ese exponente que tiene el cuadrado de la hipotenusa. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de la suma de esos catetos al cuadrado. Pero cuando queremos uno de los catetos, ya sea el radio o la altura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la hipotenusa elevada al cuadrado menos uno de los catetos que nosotros tenemos elevado al cuadrado. Y aquí te voy a poner las fórmulas que vamos a utilizar. Ya saliendo de esta parte, pasamos a ver cómo nosotros podemos, hoy día, dónde vienen las fórmulas de cada uno de estas. Fíjate, ya dijimos que el cono se genera con un triángulo rectángulo y con un círculo. Ya sabemos calcular el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Si no recuerdas, por acá paso a recordártela. Pi por radio al cuadrado. O con esta que está aún más clara, pi por radio al cuadrado. No importa el tamaño del círculo, su área se calcula multiplicando pi por el radio elevado al cuadrado. Lo único que va a cambiar es la magnitud del radio acá. Entonces, acá tenemos este cono circular recto. Para calcular el área lateral, usted va a tomar el área de la circunferencia, el perímetro, ningún área, el perímetro, que es 2pi por radio, su longitud de la circunferencia, y luego esto multiplicarlo por la generatriz. Entonces tenemos que el área lateral es 2pi por radio por generatriz. Ahora bien, este es el área lateral, pero cuando nosotros deseemos el área total, como tenemos que viene de acá, de un triángulo rectángulo, se calcula multiplicando base por altura dividido 2, o sea, un medio de la base por la altura.
Pero si sustituimos la base, tenemos que recordar que es un círculo y es pi por radio al cuadrado por la altura. Ya tenemos entonces pi por radio al cuadrado por altura más el área lateral, que va a ser un medio de pi, un medio de 2pi por radio por generatriz. O sea que lo que tenemos es pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. Entonces el área total va a ser pi por radio por generatriz más pi por radio elevado al cuadrado. Y si usted saca factor común, como hicimos anteriormente, tendrá entonces que eso es pi por radio por la generatriz más el radio. Aquí te la voy a dejar la fórmula para que la entiendas mucho mejor. Pero, repito, ¿de dónde vienen cada una de estas fórmulas? Vienen de conocer estas figuras planas. Recordamos nuevamente, si quiero calcular el área del círculo, yo voy a multiplicar el valor de pi por el valor del radio que tenga esta circunferencia elevada al cuadrado. Y ahí tengo el área. Ahora, eso es un círculo. Si es la longitud, nos hacemos referencia a la circunferencia. Y eso multiplicando 2 por pi por el radio. Y viene porque cuando definimos pi, lo definimos como la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entre su diámetro. Y usted mira, pero ¿dónde aparece diámetro? Y no aparece diámetro. Cuando usted multiplica 2 por radio, usted tiene 2 radios. Y recuerde que el diámetro es el doble del radio. Por tanto, yo puedo poner 2 por radio como diámetro. O sea que una de las fórmulas de calcular la longitud de la circunferencia también es pi por diámetro. En el caso de que usted no tenga el radio, le den el diámetro. O si no tiene el diámetro, le dan el radio. También lo calcula de esa fórmula con 2 pi por radio. Y si tiene el diámetro, pi por diámetro. Así de simple. O sea que las fórmulas se deducen de estas figuras planas. Ahora, si quiero calcular el volumen, lo calculo como si fuera una pirámide. O sea, 1/3 del área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Recordamos nuevamente que la base es un círculo. Por tanto, el área de la base es pi por radio. Luego multiplico por la altura y lo divido entre 3. 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Te voy a dejar unos ejercicios para que vaya practicando, haciendo resolución, y también la fórmula te la voy a dejar acá. Eso es todo por hoy y vamos a concluir ya con la esfera en un próximo video. Bye bye, chaito, y nos vemos pronto.